puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Voy a empezar leyendo el versículo 4 del capítulo 1. La semana pasada solamente vimos hasta el versículo 3 del libro de Hebreos. Esta epístola, este libro que a mí me encanta porque el autor es el Espíritu Santo y Él nos habla al corazón de una forma muy profunda. Y el versículo 4, a terminar el capítulo, el Espíritu Santo se va a dedicar a hablarnos de la preeminencia de Cristo por encima de los ángeles, de toda la actividad angelical. Y déjame leer el versículo y luego oramos por un tiempo de visitación de los cielos abiertos en nosotros. Vamos a leer, dice: siendo mucho mejor que los ángeles, hablando de Jesús, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que tú haces, por tu presencia. Háblanos en esta hora, habla nuestra vida, nuestro corazón. Sí, Señor, prepáranos para lo que quieres hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Amén. Gracias, amigo, por quedarte aquí. En aquellos años donde se escribe Hebreos, como en estos años, hay mucha oración espiritual pero poco bíblica. Sí, las tarjetitas que te mandan por ahí, la tía que vive en Estados Unidos que te manda una oración con una monita ojona que dice cosas bonitas y dibujitos y cosas que gente trae en sus carteras y en sus carros y los pegan en las puertas y en el refri. Y hay muchos tipos de oraciones, cosas que yo me imagino aún bien intencionadas, pero la oración bien intencionada es parte, no lo es todo. Necesitamos aún entendimiento de la palabra de Dios para que cuando nuestra oración se eleve a los cielos pueda haber espíritu y verdad, y entonces la oración sea contestada. Hoy en día, yo te decía, hay muchas oraciones que se hacen: la oración del trailero, la oración del taxista, la oración del carpintero, la del levantapesas. O sea, hay de todo. Hoy en día hay todo tipo de oraciones que ora al arcángel Miguel y al Gabriel y al Rafael y al Otoniel, y bueno, todo tipo de oraciones hay hoy en día, pero la oración en realidad es muy sencilla. La oración, Dios escucha el clamor, el dolor, el quebranto, y muchas veces, no siempre, en su atributo de misericordia, Él responde. O sea, Dios sí le puede responder a gente malvada, a una mamá malvada, haciendo tranzas, mentirosa, calumniadora, chismosa, pero tiene hijos con problemas y su corazón se derrama delante de Dios, y Dios en ciertas ocasiones y de acuerdo a su voluntad puede responder por su atributo de misericordia. Pero de eso a tener a Cristo y tener salvación y tener eternidad y tener su presencia es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Y la Biblia nos enseña a que en nuestras oraciones no nos andemos por las ramas, que vayamos al Padre en el nombre de Jesús, y sabemos que es por la intercesión y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hay muchos versículos, yo solamente escogí uno por tiempo, pero dice: y todo lo que me pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Por lo tanto, oraciones muchas veces como: ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, son bien intencionadas, amados, pero no son bíblicas. Cuando nosotros las practicamos así con nuestros hijos, lejos de enseñarles a poner a Dios, a poner sus ojos en Jesús, les estamos enseñando, y lo digo con mucho respeto, les estamos enseñando idolatría. Porque la Biblia en ningún lugar nos enseña que oremos de esa manera. A tal grado que este capítulo 1, no voy a leerlo todo porque no me da el tiempo, pero usa 7 referencias
del versículo 5 al versículo 13 y hasta terminar el capítulo 1, 7 referencias de cómo a Jesús se le ha heredado, se le ha dado un nombre mayor que todo ángel, que toda actividad angelical. Y entonces al final el argumento del Espíritu Santo es que a ningún ángel Dios le dijo o le dio el título de hijo con H mayúscula, a ninguno. Y el versículo 14 termina diciendo: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán salvación? Entonces esto es muy importante. La Biblia nos está diciendo que son espíritus, no tienen cuerpo, aunque en ocasiones se les ha dado una figura, un mensaje. En el Antiguo Testamento hay actividad donde tienen esta figura de humanos, pero básicamente la Biblia nos dice que son espíritus ministradores. O sea, ministradores significa siervos, enviados para servir por causa de los que heredarán salvación. Aquí hay dos cosas importantes: son enviados por Dios a causa de los que van a heredar salvación. Y tú tienes que entender esto: no todos los que estamos aquí van a heredar salvación. Yo quisiera decir y generalizar y decir todos se van a ir al cielo, pero eso depende de ti. Eso depende de que tú reconozcas a Jesús, de que tú camines con Él, de que tú rindas tu vida a Él. Y eso Dios lo va a ver como con una visión así infrarroja. Él sabe dónde está Cristo en cada vida y en cada corazón. Y la Biblia dice que en el fin de los tiempos vendrán los ángeles y separarán los corderos de los cabritos, el trigo de la cizaña. Por eso la importancia de que tú rindas tu vida a Cristo, de que tú recibas al Señor como único y suficiente Salvador. Y a ellos, a los hijos, a quienes tienen la convicción, porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, los ángeles son enviados en ciertas ocasiones para servicios especiales. Ahora, la Biblia nos dice que son siervos. Los ángeles no se mandan solos, son enviados al servicio de los que son hijos de Dios. No los mandamos nosotros. No son los ángeles nuestros achichincles para ir a buscar las llaves, ir al mandado. Los ángeles no son así. El Salmo 103:20 dice: bendigan al Señor ustedes sus ángeles. ¿De quién son los ángeles? De Dios. Hay una S mayúscula ahí. Bendigan al Señor vosotros o ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo a la voz de su palabra. ¿De quién? De la palabra de Dios. Obviamente nuestra oración, al incluir palabra, ángeles pueden estar involucrados, pero yo no soy nadie para andarle diciendo. Es más, raya hasta en la brujería cuando yo le ando ordenando a ángeles, orando a ángeles, diciéndole a ángeles que hagan cosas vanas en cuanto a mis necesidades. Amén. Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende o los rescata. Porque sí, Dios en ciertas tareas envía a ángeles, como yo te decía ahorita, como cuando sean enviados para separar el trigo de la cizaña, los corderos de los cabritos. Y a lo largo de nuestras vidas seguramente Dios permitirá que ángeles nos cuiden, nos guarden, nos eviten accidentes, etcétera. Han habido muchos testimonios. Cuando sacan a Pedro de la cárcel, ángeles lo hacen. Cuando le llevan de comer a Elías, ángeles lo hacen. Cuando Jesús está en el Getsemaní, ángeles lo hacen. Pero aquí es la importancia de que ellos se someten a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y nosotros, al estar conectados con Dios, hay algo que se libera espiritual, donde Dios en su soberanía pudiera liberar ángeles. Pero nunca jamás la Biblia nos enseña, nos dice, nos declara, ni hay un registro donde se nos enseñe a orar a los ángeles. Los ángeles no pueden recibir oración y no pueden recibir adoración. Hay un caso en Apocalipsis donde Juan ve a uno de estos seres enorme y se postra pensando que es Jesús o que es Dios, y se postra. Y entonces dice
Apocalipsis 19:10 dice: caí a sus pies para adorarlo, y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. O sea, es por Jesús que estamos aquí ambos. Y lo levanta y le dice: somos consiervos, servimos, en otras palabras, al mismo Dios. Los ángeles no pueden recibir adoración. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el autor, que es el Espíritu Santo de Hebreos, está estableciendo la preeminencia de Cristo, para que en su nombre oremos, para que lo reconozcamos a Él, y para que sobre todo, en toda situación de nuestra vida, aunque nos sintamos tentados a orar ángeles, pongamos los ojos en Jesús y creer que en el nombre de Jesús primero hay salvación y hay el poder suficiente como para devastar cualquier situación que tú estés atravesando. Amén. Y entonces entramos al capítulo 2. Y en el capítulo 2 el Espíritu Santo nos va a introducir a la primera de 6 advertencia o exhortación. Yo decía la semana pasada, para explicarlo o darle un poquito más de entendimiento a esto, que es la primera de las dinámicas del alma y del corazón de cómo nos vamos alejando de Cristo. Porque aunque es un misterio, y entre paréntesis, sí hay consecuencias devastadoras que marcan el alma cuando una persona decide alejarse de Cristo. Y mira, cuando alguien decide alejarse de Cristo, hay varias preguntas que vienen a mi mente, hay varias preguntas que vienen a mi corazón. Y una es: ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el corazón de quienes caminaron con Cristo y luego se alejaron? ¿Qué pasa en el corazón, en el alma? ¿Qué se rompe en el interior? ¿Qué cable hace cortocircuito en nuestro interior como para que se rompa aquello que antes, teniendo una fidelidad a Cristo, ahora de repente damos la espalda y preferimos las cosas de este mundo, o preferimos nuestra herida, o preferimos nuestra amargura, o cualquier otra situación contraria a su presencia? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Cómo se va dando eso? ¿Cómo alguien se desvía? ¿Cómo alguien decide dejar de ir a la iglesia? ¿Cómo se va dejando? Eso es algo que está ahí y que Hebreos lo va a contestar. ¿Cómo alguien se va alejando, va dejando, va soltando áreas? ¿Cómo alguien va haciendo concesiones con el egoísmo, con la lujuria, con la amargura, con decisiones vanas y pasajeras? Son hijos, pero se han alejado. Y eso lo va a tratar Hebreos profundamente. Hoy empezamos a ver como la introducción a eso, pero cómo pasan este tipo de cosas. Ahora, lo primero que hay que entender es: el pródigo, aquel hijo pródigo que Jesús nos presenta en su parábola, volvió en sí, porque así lo dice la palabra, por la gracia de Dios. Volvió en sí por la gracia de Dios. No volvió en sí, paréntesis, tu oración es importantísima. Si tú tienes a alguien, es más, déjame hacer esta pregunta, porque normalmente todos nosotros tenemos a alguien, a un amigo, a un hijo, a un padre, a un hermano, a tu esposo, tu esposa, que empezaron en las cosas de Dios, pero después se echaron para atrás. ¿Alguien tiene a alguien así? Todos, mira, aquí muchos tenemos así a personas. Y nos duele, cuando pensamos en ello, nos duele. Y no más quiero recordarte, tu oración es vital. Es vital tu oración. Pero ellos van a volver en sí por la gracia de Dios. No van a volver en sí porque le pongas la oración de la monita ojona, como yo te decía ahorita, o porque le pongas ahí un versículo de arrepentimiento antes de dormirse, ¿verdad? Ahí a un lado, o le dejes la Biblia abierta así como para ver si el pecador ve ahí lo que tiene que estar viendo. No van a volver en sí porque tú forces la situación o las cosas. Van a volver en sí por la gracia de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora también tenemos que ver lo siguiente: no podemos echar culpa a nadie. Es que le hicieron esto, es que en aquella iglesia lo dañaron, lo hirieron, lo menospreciaron, le pegaron un chicle en el cabello y le hicieron bu. No, amados, es porque a final de cuentas nosotros decidimos rebelarnos. Es porque nosotros tomamos la decisión de hacernos para atrás. Es porque nos ganó en nuestra intención
No fue nuestra mente, no fue nuestro razonamiento, no fue nuestra inteligencia, porque seamos demasiado inteligentes y todo lo cuestionemos. No, es porque en nuestro corazón hay dos factores que no hemos terminado de rendir: incredulidad y rebeldía. Por eso. Pero eso lo tiene que revelar el Señor, para que entonces el corazón vuelva en sí, el ser espiritual vuelva en sí y volvamos a Él. Por lo tanto, no podemos echar culpas de decisiones, fallas, errores, tibieza, estupor espiritual de nuestro interior. Y una cosa más que recordar aquí: el Padre no va a dejar que sus hijos se rebelen contra Él demasiado tiempo. ¿Y qué va a hacer el Padre? Así como con el hijo pródigo, va a permitir muchas veces la escasez, la problemática de vivir en un lugar de cerdos, entre las algarrobas, porque por su amor Él quiere atraer el corazón de sus hijos. Pero tú y yo tenemos que estar orando por ellos, amén. Pero entonces el capítulo empieza diciendo en este sentido de cómo muchas veces nos vamos alejando del Señor. Y te voy a decir algo: el problema de la tibieza espiritual es la negligencia espiritual. Subrayo, es la negligencia espiritual. Pero dice el capítulo 2, versículo 1: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Otra traducción, lenguaje actual, dice: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que nos señala. Una traducción más, la NTV, dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. Ahora, déjame explico este versículo. Esto que estamos hablando aquí, muchos versículos en la palabra de Dios pintan escenarios o cuadros. No son simplemente palabras, sino que en su contexto realmente nos están pintando un dibujo o una escena. Y la escena que está pintando aquí, cuando habla de desviarse, extraviarse, usan otras traducciones, o deslizarse, nos habla de quedar a la deriva. Y la idea de esta palabra es una barca que no se amarró bien al muelle. El marinero dentro de ella se echó a dormir, y poco a poco, al subir la marea y en el golpeteo de las olas, el amarre que hizo se fue aflojando, y él, dormido, de repente se suelta el amarre que hizo al muelle, y la marea se lo va llevando, y en la mañana se despierta en alta mar, sin brújula y sin dirección. De eso nos habla aquí, porque ya lo decía ahorita, los problemas de la tibieza espiritual no es algo que te pasó, no es algo externo que sucedió, es algo interno que permitimos. Jeremías es quien dice y que define cómo es nuestro corazón. Jeremías 17 dice en el versículo 9, dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. La versión clásica dice: el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién lo conocerá? Y luego el versículo 10 dice: yo, el Señor, yo soy el que escudriño el corazón, yo soy el que pruebo los pensamientos. Es Dios quien conoce el corazón. Por eso Dios nos da dos cosas para que no confiemos en nuestro corazón. O sea, las frases como tú solamente sigue tu corazón, híjole, es uno de los peores consejos que le puedas dar a alguien, porque la Biblia nos dice que lo que debemos de seguir es lo que Dios nos ha otorgado: su palabra que está escrita y su Espíritu Santo que continuamente nos habla, nos redarguye y nos guía la palabra. Claro, cuando una persona ya nació de nuevo, fue llena del Espíritu Santo, su corazón ya fue quebrantado, la cáscara o la callosidad por encima del corazón ya se rompió y tiene un corazón nuevo, con nuevos deseos. Entonces ahora sí, que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón.
Pero decirle a alguien ahí en una tarjeta, ay, que Dios te bendiga, y ni conoce al Señor, pero que el Señor conceda todos los deseos, pues que los deseos de su corazón son puras perversiones. ¿Sí me estás entendiendo? Son puras tonterías y babosadas. Pero cuando tú ya has conocido al Señor y tu corazón ha sido quebrantado, y entonces ya clama a tu interior, te anhelo, te anhelo. Ahora sí que sean concedidas las peticiones de tu corazón, porque lo que sea que venga de Él será extraordinario. Amén. En el Nuevo Testamento, hablando de esto, hablando del deslizarse y de tener cuidado, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. 1 Timoteo 4:16. Ten mucho cuidado de cómo vives, dice la NTV, y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Porque sí, tenemos que andar con mucho cuidado por la vida cuando tú eres hijo de Dios, en un mundo donde los problemas, las tentaciones a veces parecen sobrepasar nuestra fe, y nos sentimos tentados continuamente a ceder. Pero en esta primer advertencia que leemos aquí, Dios nos hace corresponsables junto al Espíritu Santo de nuestro caminar espiritual. Él se compromete con nosotros a tal grado que nos da una promesa en Filipenses 1:6 diciendo: estoy convencido de esto, que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero eso te pone a ti no nada más en una posición donde todas las responsabilidades de Dios, sino nos pone a nosotros una corresponsabilidad con el Espíritu Santo de caminar con Él, haciendo lo que tenemos que hacer, a tal grado que ahorita leímos el versículo 16 de 1 Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Pero en los versículos previos, el 13 en delante, dice: entre tanto que llego, ocúpate. A ver, di conmigo: ocúpate. Ocúpate, dice, en la lectura de las Escrituras, en la exhortación. Empieza con la exhortación a ti mismo, y la enseñanza. Empieza abriéndote a la enseñanza del Espíritu Santo tú mismo. Y luego dice: no descuides el don espiritual que está en ti, porque la importancia de nuestro caminar espiritual es vital para no deslizarnos, para no abrirnos a cosas extrañas que después, como aquel marinero negligente, termina vagando sin brújula y golpeado por las olas. Ocúpate. Me ha tocado hablar con matrimonios, con hombres, con personas, con jóvenes que perdieron su corazón, su pasión. Un matrimonio de 20, 25, 30 años no pierde su pasión el uno por el otro de la noche a la mañana. No se hacen incompatibles de la noche a la mañana, porque de repente pasa, ¿verdad? Llegan matrimonios 20 años de casados, 25 años de casados, es que somos incompatibles. Y como el ejemplo que llevaba anteriormente, oye, y antes, cuando se dan esos besotes y se dan esos agarrones, ¿dónde estaba la incompatibilidad? ¿Dónde? Déjame te explico esto. Siempre somos incompatibles, pero tenemos la responsabilidad de la diligencia espiritual, de darle mantenimiento a nuestro matrimonio, de hacer lo que tenemos que hacer, de tomar los cursos que tenemos que tomar, ¿verdad? Promoción al curso. Sí, pero lamentablemente pierden su corazón, su pasión, su amor, su deseo. They grow apart, dicen los gringos. Van creciendo, se va uno para un lado, otro para el otro. En la cama ponen una almohadota, te volteas tú, me volteo yo. Ya no hay caricias, ya no hay flores, ya no hay cenas, ya no hay besos, ya no hay pasión. ¿Por qué se da de la noche a la mañana? No, es porque hemos sido negligentes en lo que nos toca. ¿Cómo es que una persona cae en un adulterio? ¿Cómo es que alguien se entrega a un pecado? Es así que vas caminando y de repente sucedió, caí. No, digo, hay quienes sí son así de brutos, pero mayormente es porque internamente hay un cortocircuito entre el entendimiento y el corazón, y entonces nos abrimos a la tentación y vamos cediendo poco a poco. Lo que está en la mente va bajando al corazón, y de repente lo que está en el corazón se materializa por toda la serie de deseos que traemos internamente
donde no hemos permitido que el Espíritu Santo tome autoridad y tome soberanía de nuestras vidas. Por eso la palabra lo dice en forma antigua. Lo dice, por ejemplo, a Josué le dice: cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuídate de cumplir, cuídate de cumplir. Estoy leyendo a mediación del versículo. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Porque leemos la parte: yo quiero el éxito, yo quiero la prosperidad. Pero Dios nos dice algo previo a eso: no dejes mi palabra, medita en ella de día, de noche, no se aparte de tu corazón mi ley. Y cuando hablamos de la ley, no hablamos de cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Jesús, de Cristo, de la ley de Cristo. Dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino y tengas éxito. En el Salmo 1 nos habla otro escenario de este hombre. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anduvo en camino de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores. Y nos empieza a hablar de un hombre bienaventurado que siempre tuvo en su corazón el temor del Señor. Pero nos dice, y subrayo estas palabras, dice que en la ley del Señor está su deleite. Amados, necesitamos deleitarnos en su presencia, deleitarnos en su palabra. Por eso queremos empezar este año con este tema de honrar su presencia, porque cuando eso es nuestro deleite, entonces por consecuencia todo lo demás viene. Y aquí lo dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da en su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Y Jesús en el Nuevo Testamento, versículo que 1000 veces hemos mencionado aquí, lo dice en Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que la gente tanto busca y se esmera por conseguir, a ti te llegará por añadidura, aún sin buscarlo. Entonces aquí nos está hablando de esta realidad de tener cuidado, de prestar atención para no desviarnos de la palabra, no desviarnos de su presencia. Pero entonces la segunda parte del mensaje está en el versículo 2 y 3 y dice: porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora fíjate cómo en forma de pregunta nos confronta diciendo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Es en Filipenses donde dice: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Pero de eso habla aquí. Cuando nosotros leemos la frase: ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande?, una palabra con la que podemos hacer sinónimo de la palabra salvación es la palabra rescate. Diría así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos un rescate tan grande? Porque eso fue lo que hizo el Señor con tu vida. Él te rescató. Pero cuando nosotros menospreciamos lo que Él ha hecho en nuestra vida y no somos diligentes en guardar lo que Él ha hecho en nuestro corazón, estamos despreciando ese rescate que Él pagó, no con dinero, no con millones. Él pagó con algo mucho más valioso: su propia vida, derramando su sangre. Es como un secuestro. Imagínate a alguien que es secuestrado y ya tienen el pago del rescate, todo está listo, pero de repente hablas con los secuestradores y te dicen: oiga, le paso aquí al secuestrado, y te lo pasan, y el secuestrado te dice: no vengas por mí, estoy bien acá. What? ¿Cómo? Es una tontería. Pero así son muchos creyentes. Si somos negligentes con nuestra salvación, podemos deslizarnos. Las consecuencias de los deslices espirituales, así como en la vida pueden llegar a ser catastróficas, también en lo espiritual pueden llegar a ser catastróficos. Y vivimos en tiempos donde se está cumpliendo la palabra que profetizó Jesús en Mateo 24:12: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque de repente el ruido del pecado por todas partes
grita mucho más en nuestro oído que la voz del Espíritu que nos está guiando a regresar a Él. Amén. Él nos está guiando a regresar a Él. Muchos creyentes lamentablemente han intercambiado la belleza, la plenitud, las riquezas que existen en Jesús por la basura bien acomodada, bien presentada, bien vendida, pero que sigue siendo basura, lamentablemente. Juan lo dice de esta manera en su epístola: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, yo no sé tú, pero yo quiero permanecer para siempre con mi Dios. Pero la única manera que puedo permanecer para siempre con mi Dios es siendo diligente en lo espiritual. Amén. Y amados, aunque las exhortaciones y las advertencias de la palabra de repente nos generan un pesar, en realidad son palabras de amor, son una palabra de ánimo. Y la palabra de ánimo aquí en esta escritura es: la única manera de lograr esto es pon los ojos en Jesús. Fíjate en el versículo 9, no sé si lo tengan por aquí en la pantalla, a lo mejor ni lo pusieron, ¿verdad? Acá está. Fíjate cómo dice. Empieza diciendo muchas cosas, pero empieza diciendo: pero vemos a aquel. Vemos a aquel. Y luego el versículo 13 ahora nos lo dice de otra manera. Dice: y otra vez, yo confiaré, yo en Él confiaré. ¿Por qué? Porque la única manera de brincar esa tentación al desliz espiritual es con los ojos en Jesús. Es con los ojos en Jesús. No hay otra manera. Pero yo quiero terminar esta plática aquí con ustedes haciendo dos cosas. Primero, bueno, ponte de pie primero para que yo quisiera orar primeramente por aquellos de ustedes que tienen algún pródigo en sus vidas, en sus familias. Posiblemente un hijo, un hermano, un esposo, un papá, alguien que empezó con el Señor, pero de repente se ha dado la vuelta. Primero, ¿hay alguien así con algún familiar, alguien cercano, un amigo querido así? Pues vamos a orar primero por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cuánto nos duele, cuánto nos pesa el hecho de que ellos que estuvieron caminando contigo, que proclamaron tu nombre, que tuvieron un encuentro, que se postraron delante de ti, ahora se sienten atraídos por su carne, por sus heridas, por este mundo, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida, y ahora, Señor, se han vuelto atrás. Oramos desde este lugar para que vuelvan en sí, como aquel hijo pródigo que andaba con las algarrobas entre los cerdos y volvió en sí. Oramos, Señor, que vuelvan en sí, que un día lleguen con estos sus familiares aquí y les digan: quiero ir contigo a la iglesia, algo he visto en ti, algo está pasando, quiero ir contigo a la congregación. Padre, oramos así en el nombre de Jesús por los pródigos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Pero lo segundo a donde quiero ir es porque a lo mejor tú reconoces que tú has permitido tibieza espiritual en tu vida. ¿Y cómo reconocerla? Siempre me he preguntado cómo reconocerla. Bueno, si continuamente te sientes tentado a desertar, a volver atrás, si continuamente estás titubeando, es porque estás en esa tibieza espiritual. Y ¿sabes qué? Dios la quiere romper. ¿Cómo? Ya lo leímos. Hay una diligencia en la que tenemos que disciplinadamente entrar, pero quien lo va a hacer es Dios.
A veces yo lo ponía ahorita en este ejemplo en la primera reunión. Es como un auto que tiene una batería que sirve, pero está descargada. ¿Qué necesita? Necesita una descarga eléctrica. Necesita ese choque eléctrico para que de repente al recibir esa energía eléctrica se enciende y otra vez vuelve a rugir. Es lo mismo. Nuestro corazón necesita un toque de su espíritu, necesita un impacto de parte de Dios que vuelva a arrancar nuestro ser interno en pasión, en deseo, y podamos decir, así como el Salmo 42, como el siervo clama, brama por las corrientes de las aguas, así mi alma está clamando por tu presencia. Y ya dejarme de andar en la escasez, en la sequía, en la hambruna espiritual, y volver a tener un corazón apasionado por Cristo, que con mi mirada en Él nada ni nadie me va a echar para atrás, porque sé quién soy en Cristo y sé en quién he creído, en el autor y consumador de nuestra fe. Pero lo primero es reconocer que hemos permitido tibieza en nuestro corazón. Así que bueno, yo te invito a que cierres tus ojos y tú medites en esto. Y si tú lo has permitido, queremos orar por ti. Si esa persona eres tú, primero tú, sin pensar en tu esposa, en tus hijos, en tu papá, que le hace falta a él. No, tú dile: Señor, yo necesito un toque tuyo. Yo necesito que tú vengas con esa descarga del poder de tu espíritu y pongas en fuego en mi corazón. Que tú hagas la ignición inicial en mi vida para que se levante un fuego en mí y vuelva a arder en tu presencia. Si eres tú, yo te invito a que salgas de tu lugar y vengas aquí al frente. Vente. Si tú reconoces eso en tu vida, sal de tu lugar y vente al frente. Así, pero rápido. No la pienses mucho. Vente acá. Y yo quiero animarte y tenemos aquí al equipo ya listo, preparado para orar por ti. Y los que están aquí viniendo al frente, yo les pido que vengan así un poquito más adelante para permitir que otros se pongan detrás de ustedes. Vénganse. Pero si eres tú, vente, vamos a orar, porque necesitas ese toque, necesitas esa descarga de lo alto a tu mente, a tu corazón, que vuelva a encenderte en pasión, en el nombre de Jesús. Y el equipo, vénganse, vamos a empezar a orar por los que están aquí. Y si tú también tienes que venir aquí al frente, vente, no te quedes ahí, y levántale tus manos al Señor y vamos a decirle: eres digno, eres digno, Dios. Digno, impresionante. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente impresionante y digno. Solo ante ti yo me. Hay algo que yo no sé para quién sea esto. Esto es una palabra para alguien aquí, pero no es demasiado tarde para ti. No estás demasiado avanzado en la vida como para que el Señor diga: llegué tarde. Él nunca llega tarde. Y otra cosa que te quiero recordar: no estás demasiado lejos. No hay distancia tan lejana para que su misericordia te vuelva a traer a su presencia. Si ese eres tú,
Bueno, dile al Señor ahí donde estás: soy yo, Señor, soy yo necesito tu toque, yo necesito tu espíritu. Oh Señor, vuelve a arder mi corazón, perdóname por mis pecados, por mi negligencia espiritual, pero hoy te anhelo, hoy te anhelo, hoy te anhelo en mi vida, en mi corazón. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente impresionante, Y para todos los que estamos aquí, yo quiero recordar también algo en esta tarde ya. Tenemos una responsabilidad con Dios. Él hace una parte, Él nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, pero tú tienes otra responsabilidad, y es abrir tu oído. Tú tienes que abrir tu oído. ¿Te acuerdas aquella parábola que cuenta Jesús del rico y Lázaro? El rico está en el lugar de los tormentos y diciéndole a Abraham: manda a alguien que vaya a mis hermanos y les diga para que ellos no lleguen a este lugar. Y Abraham le contesta: ahí tienen a Moisés, ahí tienen a los profetas. O sea, en otras palabras, ellos tienen que abrir su oído a lo que se está presentando. Creo que también algunos aquí tienen que abrir su oído a Dios y de forma activa decirle: Señor, haz tú obra en mi vida. Amén. Vamos a cantar una vez más en lo que tú estás orando esto delante del Señor. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos. eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, digno es tu Jesús. Tú eres digno, Levanta tus manos, eternamente derrama tu corazón delante de Él. Dile: tú eres digno, digno de mi reconocimiento, de mi vida. Rinde pecados, rinde tu corazón, tu mente, tu rebeldía, rinde todo eso delante del Padre hoy. Tú eres digno, digno. Los ángeles te cantan, los ancianos te adoran y tu iglesia hoy te reconoce. Tú eres digno, digno, digno. Oh, tú eres digno. Que se escuche la voz de la iglesia diciendo esto al Señor. Aleluya, aleluya. Él es digno, Él es digno.
Solo ante ti hoy me inclino. Amén, amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Amén. 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 Y todos tenemos un trabajo, una tarea, ¿verdad? Y la tarea es buscarlo de continuo, de día, meditar, como leíamos ahorita, meditar en su palabra. No dejes hasta el siguiente domingo tu caminar espiritual, porque de aquí al próximo domingo pueden pasar 1000 cosas. Es todos los días. Amén. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de amistades al clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.